para la nota que traen ahí sobre una persona de nombre Hugo Martínez, que también estamos revisando aquí, en la que se habla pues de una solicitud de liberación. El presidente le dice a este corresponsal, no alcanzamos a tomar su nombre, que efectivamente en su gobierno han estado comprometidos con que no se cometan injusticias, que van a revisar este caso, que el lunes lo van a responder, pero que es claro que en su gobierno, lo que dice el presidente, no se permite ni la tortura, ni la desaparición, ni las masacres, ni la violación de los derechos humanos, y no es un gobierno represor como antes, que por eso pueden los organismos internacionales de derechos humanos actuar con absoluta libertad. Esto ante el clamor precisamente pues de grupos de Naciones Unidas, según planteaba este compañero corresponsal de Al Jazeera, ¿no?, que estuvo muy insistente en sus planteamientos y sus cuestionamientos. Hoy en la mañanera precisamente Judith Sánchez Reyes le habló al presidente López Obrador sobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está directamente ligada a la OEA, y que pues la verdad es esa, ¿no? Es sumamente importante que efectivamente se luche por los derechos de los periodistas y por nuestra seguridad en México y en todas partes, ¿no? Desafortunadamente este es un tema que han utilizado para también el golpeteo político, para sacar raja política, para utilizarnos también a nosotros como periodistas como moneda de cambio, como una pues circunstancia que pueden poner incluso, ¿no?, en los discursos infames de magnates de los medios de comunicación que para nada son periodistas, como Juan Francisco Eloy Ortiz, que hace un par de días fue honrado en el Senado de la República, dizque por sus aportaciones al periodismo. Miren lo que son las cosas, al periodismo mexicano, y habló ahí este señor aprovechándose del tema de los asesinatos de periodistas. ¿Hay asesinatos de periodistas en México? Claro que los hay, constantemente. Por supuesto que existen, se han dado, siguen, continúan, hay muchas problemáticas, hay muchas amenazas constantes, atentados en contra de los periodistas, pero es una circunstancia que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, que incrementó de manera exponencial, obviamente, cuando Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra. No fue una guerra, nos hemos estado dando cuenta por ahí, no, usted lo sabe, esto ya es un hecho comprobado debido a la declaratoria de culpabilidad de su mano derecha, quien fuera el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de que pues guerra no fue, ¿no? Mire, mucha gente tiene la idea errónea de que la violencia es lo que nos conducirá a terminar con estos grupos del crimen organizado y etcétera. Por eso es que apoyaban mucho esta idea de la guerra de Calderón, ¿no?, de esta violación absoluta a nuestros derechos fundamentales, como cuestiona el corresponsal de Al Jazeera y la corresponsal Judith Sánchez Reyes. Y la realidad es esta, ¿no? En todo caso, pues no fue una guerra contra un grupo, contra todos los grupos del crimen organizado. Creo que ni siquiera podremos pensar que fue una guerra apoyando solamente a uno. Hay varias publicaciones, hay varios libros. Yo le recomiendo Los Malditos, por ejemplo, de Jesús Lemus. Le recomiendo muchos libros de Francisco Paco Cruz también, para que usted los revise. Pero hay muchas publicaciones, los de la misma Anabel Hernández, aunque pues, ahí tiene sus cosas y etcétera, en los que se establece cómo es que no fue una guerra en contra de los cárteles del crimen organizado. Precisamente en García Luna, El Señor de la Muerte, de Francisco Cruz, se habla de cómo es que este señor apoyó a diversos cárteles, específicamente a uno, pero apoyó a diversos cárteles. La hacía de doble, triple, cuádruple agente, ¿no? O sea, era un agente para México, para Estados Unidos, para los cárteles, ¿no? Imagínese usted. Y pues eso es lo que tendríamos que considerar. Calderón de ninguna forma, ni siquiera fue un represivo violento que intentó acabar con todos los cárteles del crimen organizado con la mayor fuerza y violencia posible, ¿no? Su gobierno quedó como un verdadero narcoestado, en el que al contrario, crecieron esos grupos del crimen organizado, se formaron otros,
Lo que es peor, se formaron otros. En definitiva, bueno, pues eso es lo preocupante en todo caso. Por eso es que estas preguntas a mí me llama mucho la atención y qué bueno, ¿no? Que se pueda llevar el caso de este señor, le digo, lo estamos investigando, el señor Hugo Martínez. Qué bueno que traiga este caso Al Jazeera. Por supuesto que si hay alguien en la cárcel, tiene que, de forma injusta, tiene que ser liberado o liberada. Desafortunadamente, esa es una de las grandes realidades de nuestro país debido al Poder Judicial. Nos guste o no. México es un país en el que los pobres son los que están en la cárcel. Los ricos que pueden pagar una buena defensa y un muy buen contacto, ellos, a menos que se trate de un caso de muy alto nivel y hasta en esos mismos, pues no enfrentan las consecuencias. Mire cómo han estado perdonando a los más ricachones de los ricachones. Que no se nos olvide, pero la semana pasada, ese Poder Judicial liberó al abogado de los puercos poderosos, Juan Collado. Y también salió por patas el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. También quisieron desestimar ciertas acusaciones para Emilio Lozoya Austin en el Poder Judicial. Que no se nos olvide eso, ¿no? A la hora de hablar de pues, las realidades a las que se enfrenta México debido al Poder Judicial. Casi al terminar, el presidente López Obrador hizo un planteamiento muy duro sobre la ministra Norma Piña. Cuestionó si verdaderamente ella y los magistrados, ministros, jueces del Poder Judicial imparten justicia verdaderamente, ¿no? Dice esto porque pues, la ministra presidenta dice que si no tienen dinero no van a poder cumplir con su misión de impartir justicia. Y hace la pregunta, ¿creen ustedes realmente que imparten justicia? Solicita que hagan un listado de lo que han hecho a favor del pueblo para que él saque un listado de lo que han hecho en contra del pueblo. Qué grueso. Hoy el presidente tuvo varios momentos en los que exhibió al Poder Judicial una vez más y en los que exhibió, híjole, a personajes pues de la vida pública, personajes como Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva. Y para eso le pido a don David que por favor pues nos grabe y al equipo que nos grabe